Presidenta, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores diputados, diputadas. En mi condición de integrante de la Comisión de Hacendarios, deseo compartir con cada una y cada uno de ustedes algunas notas al pie de la página en relación con el próximo presupuesto de la República para el año y el ejercicio económico del año 2020. Antes de entrar por el fondo a la discusión de este proyecto de ley del presupuesto, yo quiero compartir algunos antecedentes que deberíamos reflexionar aquí en la Asamblea Legislativa. Uno de ellos tiene una relación directa con la reforma fiscal que aprobamos la mayoría de diputadas y diputados el año anterior. La reforma fiscal contenía 4 capítulos. Uno de ellos tenía una relación con el impuesto de ventas, otro capítulo para renta, el otro capítulo para regla fiscal y un cuarto capítulo para el empleo público. Yo quiero señalar que la reforma fiscal fue una decisión impopular y muy fuerte que tomamos los diputados y que principalmente los diputados de oposición pensamos primero en el país y en la estabilidad macroeconómica para evitar caer en el despeñadero y en una devaluación que nos hubiera tomado décadas poder recuperarnos. Hoy, después del análisis, la participación de las autoridades de los distintos ministerios del gobierno central en la Comisión de Hacendarios, debo señalar algunos aspectos positivos, pero efectivamente algunas contradicciones, insuficiencias y sinsentidos de este gobierno. Yo deseo iniciar destacando las fortalezas que tiene el presupuesto del año 2020. Cada una y cada uno de los diputados de la Comisión de Hacendarios hemos sido estudiosos de los distintos presupuestos de cada uno de los ministerios que componen el gobierno central. Y una de las fortalezas es que hoy estamos próximos a aprobar un presupuesto de la República que contiene la regla fiscal. Estamos cumpliendo con el capítulo de la reforma fiscal para que el gasto corriente no crezca más allá del 4,67%, como lo dejamos establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas el año anterior. También, otra de las fortalezas que yo he podido encontrar es que durante la participación, las señoras y señores diputados, integrantes de la Comisión de Hacendarios, hemos exhortado a los ministerios que no están presupuestando de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo para que lo puedan realizar. Y aquí es donde yo deseo abrir un poco las contradicciones del presupuesto de la República 2020. Deberíamos creer en que el gobierno presenta un presupuesto para mejorar la competitividad, para combatir la desigualdad, para combatir la pobreza, para reactivar la economía, para promover el crecimiento económico y principalmente combatir el desempleo. Sin embargo, cuando usted encuentra un presupuesto con una rigidez, donde más del 96% se encuentra comprometido y únicamente hay un margen de un 4% para poder incorporar las promesas de campaña y para poder atender las principales problemáticas del país, es que nosotros creemos
en que el modelo actual de la aprobación de presupuesto debería revisarse. Encuentro contradicciones también en elementos que tienen una relación directa con el presupuesto para el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo. Hace un mes atrás, los costarricenses fuimos testigos de una marcha organizada por las universidades públicas y promovida por los rectores de las universidades para marchar contra la modificación específicamente en la cláusula número 5 en uno de los acuerdos entre el CONARE y el Ministerio de Educación para que las universidades utilizaran del total del presupuesto del FES 70.000 millones para gastos de capital. El rector de la Universidad Técnica Nacional, don Marcelo Prieto, reveló en la Comisión Especial del FES que este documento denominado Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal lo redactó el asesor jurídico del CONARE y lo redactó el asesor jurídico del Ministerio de Educación Pública, días después de la culminación de la marcha estudiantil. Yo creo que CONARE debería abrir un órgano administrativo contra el abogado de CONARE y el Ministerio abrir otro órgano administrativo contra el abogado del Ministerio de Educación, porque al final los rectores dijeron que el acuerdo estaba mal redactado, pero dicotómicamente quien lo redactó fueron los abogados del CONARE y del Ministerio de Educación Pública. Tácitamente, quiero mencionar el uso de los recursos en las universidades públicas para el año 2020. Al igual que en la Corte Suprema de Justicia, creo que las universidades deben sujetarse al capítulo de empleo público que aprobamos aquí en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué dice el capítulo de empleo público de la reforma fiscal? Que las anualidades crecerán nominalmente y no porcentualmente como actualmente crecen en las universidades, en la Corte Suprema de Justicia y en algunos otros entes descentralizados. También se ponen límites a las cesantías, a la carrera profesional, y todas esas medidas hoy son ley de la República y difícilmente podemos controlar desde el órgano legislativo en virtud de que esas aplicaciones, apropiándose de la autonomía en el caso de las universidades y la independencia de poderes en el caso de la Corte Suprema de Justicia, hacen que nuestro ejercicio aquí en el control político se convierta únicamente en una exhortación y no en una transformación de esta aplicación de la reforma fiscal. El futuro se encuentra en la Sala Constitucional. Los señores y señoras magistradas tendrán que dirimir si las universidades públicas están obligadas a aplicar la reforma fiscal y el crecimiento de las anualidades que pone en peligro la sostenibilidad financiera y pone en peligro el futuro de la juventud costarricense. Y no lo dice Wagner Jiménez, no lo dice don Mario Castillo y no lo dice el diputado José María Villalta, que está aquí a la par. Lo dicen los estudios actuariales de la propia Universidad Nacional y de la Oficina de Planificación de la Universidad de Costa Rica. Estimados estudiantes de las universidades públicas, federaciones estudiantiles, el FES corre peligro. El Fondo Especial para la Educación Superior corre peligro
porque existe una vorágine de pluses salariales y de privilegios que se han enquistado en el corazón de las universidades públicas y que afectan el funcionamiento y la sostenibilidad financiera de nuestras casas de enseñanza. No estamos en contra de las universidades públicas, de lo que estamos en contra es de los privilegios. Estamos en contra de esa lista insostenible de pensionados de lujo que provienen de las universidades públicas y que también provienen, en este otro caso particular, de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo fielmente en que debe existir mayor conciencia en las autoridades académicas de las universidades públicas. Aquí los rectores han pasado por la comisión del FES y han dicho que efectivamente se corre riesgo. Bueno, pero si se corre riesgo, ¿por qué no aplicamos la reforma fiscal como está aplicándose en el gobierno central? Los empleados del gobierno central están recibiendo el crecimiento nominal de sus anualidades. Igual debería ser en las universidades, igual debería ser en la Corte y en todo el universo del aparato estatal. Yo creo que algunas personas han interpretado estas palabras que expresamos algunos que actuamos aquí con responsabilidad como enemigos de los empleados públicos y como enemigos de los sectores gremiales, sindicales, y no se trata de ofrecer ninguna alteración al estado de vida de los trabajadores costarricenses, sino más bien la aplicación de una ley, de una reforma que efectivamente busca no solo obtener nuevos recursos para el Estado costarricense, sino también la posibilidad de contener el gasto público, la posibilidad de ahorrarle recursos a los costarricenses a través de reforma fiscal, a través del capítulo de empleo público con las diferentes escalas salariales y también la aplicación de los límites al crecimiento de los distintos beneficios que tienen ya otorgados los trabajadores. Y de regreso al presupuesto, porque no me he salido de ahí, de esa cortina, de regreso al análisis del presupuesto extraordinario del año 2020, señoras y señores diputados costarricenses que nos escuchan, yo creo que deberíamos formularnos una pregunta para poder estabilizar las finanzas del país, y es que este Parlamento debería hacer conciencia, lo mismo el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y decidir de una vez por todas cuál es el Estado que queremos o cuál es el Estado que podemos financiar y podemos sostener. Es necesaria la generación de reflexiones intelectuales para poder entender, compañeras y compañeros, y que los costarricenses comprendan que el próximo presupuesto de la República, el 45% de sus recursos provendrán de deuda soberana que estaremos adquiriendo para pagar los salarios de los funcionarios y funcionarias públicos, para poder realizarle transferencias a las personas en estado de pobreza y pobreza extrema y vulnerabilidad. También para poder sostener un 10% de este presupuesto para las pensiones con cargo al presupuesto nacional, que yo más bien diría que la forma correcta de denominarlas es pensiones con cargo a los costarricenses. Personas que nunca cotizaron la completitud como se hace en otros regímenes, y es el Estado, los costarricenses, a través de sus impuestos, que tienen que cancelar esas pensiones. Y al unísono, una revisión, compañeras y compañeros, de algunas amarras que favorecen el sistema de privilegios en el país. Hay una frase que dice lo siguiente:
Lo que no es posible, no es posible. Y más bien algunas autoridades cambian esta frase y dicen, lo que no es posible, sí es posible y además es obligatorio. Pero ¿qué sucederá cuando la llave de recursos no nos ofrezca más financiamiento para los programas sociales, para poder enfrentar la crisis que tiene el país, la crisis en el sistema financiero? Un 46% del presupuesto, compañeras, compañeros costarricenses, lo estamos adquiriendo y financiando con deuda que tenemos que pagar en los próximos años, y serán las próximas generaciones las que tendrán que aportar para poder sostener el aparato estatal y también para poder proteger la institucionalidad del país. Yo creo, compañeras y compañeros, que el presupuesto del año 2020 debe convertirse en un modelo para los próximos años en la aplicación de la regla fiscal. Pero también es necesario que los jerarcas de los ministerios logren realizar una revisión de los objetivos y los recursos para que tengan una alineación con el Plan Nacional de Desarrollo. No pueden existir contradicciones de esta naturaleza. Estamos cerca de aprobar un presupuesto de 10 billones de colones. El crecimiento de la deuda en el país es preocupante. Es difícil poder reactivar la economía con estos indicadores macroeconómicos, con niveles de desempleo del 11.5% y en zonas rurales hasta en un 30%. En paralelo a la aprobación de un presupuesto nacional de la República, que parecería ser una acción muy ordinaria, el gobierno de la República debería realizar un esfuerzo para buscar otras alternativas que le generen mayores recursos a la hacienda pública. Yo presenté una iniciativa de ley el año anterior para crear la Agencia Nacional de Gobierno Digital, una agencia que busca efectivamente mejorar la transparencia de la información pública, pero también mejorar la recaudación a través de sistemas informáticos. Basado en experiencias de países de primer mundo como Estonia, donde el 95% de los taxes, es decir, los impuestos, cada uno de los estonios lo cancela por el teléfono celular. Hoy los formularios para pagar impuestos en el Ministerio de Hacienda son interminables, muchas veces contradictorios. Conozco muchos costarricenses honestos que acuden y realizan filas interminables para poder poner al día sus impuestos, y eso lo podríamos realizar en trámites digitales, en una plataforma, y conectarnos a través de Internet. Y un sinfín de mejoras que podemos realizar en el ámbito económico. ¿Por qué el presidente de la República no se decide y avanzamos hacia la Alianza del Pacífico, diputado Pedro Muñoz? El 50% del Producto Interno Bruto de América Latina está concentrado en los países que conforman la Alianza del Pacífico. Este país tomó la decisión visionaria, histórica, en el gobierno de Óscar Arias, de abrir la economía de Costa Rica al mundo a través de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Centroamérica, con República Dominicana, con China y con otros países en otras latitudes. Deberíamos continuar con este modelo de reactivación económica, atraer inversión extranjera directa a través de regulaciones, de un marco jurídico que permita a los empresarios poder invertir con mayor celeridad, con mayor competitividad y con mayor eficiencia. Para eso es que estamos discutiendo la aprobación de este presupuesto, para que el Estado costarricense sea más eficiente, más transparente, para que el Estado costarricense ofrezca soluciones a los ciudadanos, no le ponga carlancas a los empresarios para que puedan invertir, para que puedan colocar sus inversiones en empresas que generen empleo, que generen prosperidad y que haya mayor crecimiento económico y por ende una distribución de la riqueza, y así acabemos con el manto y el velo de la
desigualdad. Muchas gracias. Muchas